Ok, gente, entonces vamos a ver algunos métodos que nos van a ser útiles cuando estamos trabajando con strings. Aquí ya tenemos definidos dos strings en las variables a y b, lob y python. Recuerden que para definir un string simplemente encerramos los caracteres entre comillas. Entonces vamos a ejecutar esas dos líneas solamente. Si venimos acá al explorador de variables, vemos que ya existe la variable a y ya existe la variable b, y que las dos son del tipo string. ¿Ok? Entonces decíamos que podíamos hacer operaciones de concatenación. Por ejemplo, podíamos decir c igual a más b, y lo que me quedaría grabado en C pues sería lob Python, los dos strings uno al lado de la otra. Si miramos esto, pues probablemente se vería mejor si colocamos un espacio acá entre las dos palabras, ¿verdad? Y eso lo podemos hacer fácilmente acá, pues simplemente haciendo eso, introduciendo un espacio entre los dos strings, entre A y B. Si lo ejecutamos ahora, pues en C nos queda lob espacio Python. Decíamos también que los strings eran contenedores, así que podíamos usar índices para referirnos a posiciones en específico dentro de ellos. Entonces podríamos hacer cosas como D igual a C, pero no coger todo C, sino coger posiciones en específico. Entonces, por ejemplo, si de C, que es lo Python, queremos separar solamente la última palabra, queremos separar Python, pues le podemos especificar esas posiciones. Entonces, la P, ¿en qué posición está? Si usamos índices positivos, estaría en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, en la posición 5, ¿verdad? Y queremos coger de la 5 hasta el final, hasta que se acabe. Entonces, cuando queremos hacer eso, pues no tenemos que especificar acá ningún índice, simplemente dejarlo así y él va a coger hasta que se acabe el string. Entonces, si lo ejecutamos, pues en D nos queda simplemente Python. Y recordemos también que podíamos usar índices negativos. Entonces vamos a definir E en función de C, pero esta vez vamos a usar índices negativos. Y decíamos que cuando usábamos índices negativos, entonces contábamos de derecha a izquierda y empezábamos en -1, no en 0. Entonces vamos a contar cuál sería la posición P si usamos índices negativos. Entonces vamos acá. La n sería el -1, la o -2, -3, -4, -5, -6. Entonces la P sería el -6. Y queremos ir desde la -6 hasta que se acabe. Entonces n vuelve y nos queda grabado Python también. ¿Estamos? Entonces, ahora sí vamos a ver los distintos métodos que podemos usar. De hecho, no los vamos a usar, no los vamos a ver todos porque son muchos, pero vamos a ver algunos y usted puede simplemente ir al help y ver cómo utilizar el resto de los métodos si los necesita usar en algún momento. Entonces vamos a definir una variable f, por ejemplo. Vamos a ir f y vamos a definirla en función de c. Entonces decimos c punto, y si ustedes ven cuando digo c punto, como c es un string, aquí me salen todos los métodos, todas las funciones o los comandos, como quieran llamarlo, que podemos usar para strings. Entonces vamos a usar uno que ya habíamos usado, que era upper. ¿Ok? ¿Se acuerdan que hacía upper? Upper me convertía lo que estaba en C a mayúsculas. Entonces si ejecutamos esto y vemos que quedó grabado en F, pues me quedó grabado lo Python, pero ahora me lo convirtió todo a letras mayúsculas. ¿Ok? Vamos a seguir jugando con eso. Vamos a definir, vamos a usar otro método de strings. Ahora vamos a definir g en función de f y vamos a usar un método que se llama center. Por ejemplo, center lo que hace es centrarnos el string en un determinado espacio y lo que tenemos que especificarle es el ancho de ese espacio. ¿Ok? Como dice acá, el ancho de ese espacio. Entonces vamos a decir que centre f en 19 espacios. Y también le podemos especificar con qué queremos completar esos espacios. Entonces vamos a decirle que lo complete, por ejemplo, con arrobas. Entonces si ejecutamos ahora y vemos que quedó grabado en G. En G tenemos lo Python, pero lo Python quedó centrado en un espacio de 19 caracteres y los caracteres restantes los rellenó con arrobas. ¿Ok? Si queremos, por ejemplo, recuperar lo Python solo, en H podemos decir que va a ser G, pero vamos a tomar un strip de G. Y a strip lo que le especificamos es cuáles son el carácter que queremos ignorar a la izquierda y a la derecha del string. Entonces en este caso lo que queremos ignorar son
las arrobas. Entonces si ejecutamos, en H recupero lo Python, lo saco de las arrobas en que estaba encerrado. ¿Ok? ¿Qué otro comando podemos usar? Podemos usar el comando o el método replace, por ejemplo, que a veces es útil. Entonces vamos a definir i como h, pero vamos a reemplazar algo de h. Replace, y entonces le especificamos cuál es el string que queremos reemplazar. Entonces, digamos que queremos reemplazar Python. ¿Ok? Y después le decimos con qué lo queremos reemplazar. Pues yo quiero reemplazar Python con tacos. ¿Ok? Porque yo en realidad amo los tacos, yo no amo Python. Y entonces en i me queda lobtacos en lugar de lobpython. Recordemos también que los strings son inmutables y eso significa que no los podemos modificar una vez están definidos. Por ejemplo, acá si vamos a C, ¿verdad? Que en C tenemos grabado lob espacio Python y por ejemplo queremos convertir la L en mayúscula, uno estaría tentado a hacer algo como esto, a decir que de C, la posición 0, que es donde está la L minúscula, ¿verdad? Lo voy a reemplazar por una L mayúscula. Si yo trato de hacer eso, si ejecutamos esto, pues me va a salir un error porque los strings son inmutables, no los puedo modificar. Pero entonces si lo que queremos es convertir la L en mayúscula, pues podemos usar por ejemplo el método capitalize. Puedes decir que J es igual a C, pero voy a capitalize ese string. Entonces si lo ejecutamos y vemos que quedó grabado en J, vemos que tenemos los Python, pero la letra inicial me quedó en mayúsculas. Ahora, si lo que queremos es colocar en mayúsculas cada una de las primeras letras de cada palabra, pues entonces no usamos capitalize, sino que usamos title. Entonces, por ejemplo, K igual a C.title, y lo que eso va a hacer es poner mayúsculas cada una de las primeras letras de cada palabra en el string. Entonces vemos que nos quedó grabado en K, lobpython con lob en mayúscula y Python en mayúscula. Entonces, como les decía, existen muchos métodos. Ustedes pueden ir a la documentación de Python y chequear toda la cantidad de métodos que existen, pero son relativamente fáciles de usar todos. Así que nos vemos en la próxima clase.